¿A quién le conviene que se mantengan las leyes pro delincuentes? A los delincuentes. ¿A los delincuentes? ¿A los narcoterroristas? ¿A los grupos armados subversivos? A los narcopolíticos. ¿A los narcopolíticos? Tú le preguntas a un ecuatoriano de a pie, ¿usted está de acuerdo con leyes pro delincuentes? Imposible, hermano. Mira, yo te me atrevería a decir que el ecuatoriano de a pie está a favor hasta de la pena de muerte. Un estadio los encierras a todos, no les respeten ningún tipo de derecho porque ellos no están respetando los derechos de las personas. Que esta constitución está diseñada arquitectónicamente para favorecer a la delincuencia. Bueno, bienvenidos a Política para Todos. Con este primer programa nos estamos estrenando en el mundo de la política, pero va a ser con un enfoque diferente. Entre las cosas que vamos a estar compartiendo serán entrevistas, hablaremos un poco de la historia y el porqué de cada cosa. Estoy seguro que a estas alturas y la turbulencia política que hay, en donde hay progresistas, hay comunistas, está la izquierda radical, la centroizquierda, la derecha, probablemente en algún punto la gente se mareó. Bueno, intentaremos ir desde el origen, desde el génesis, explicando cada cosa. Como la izquierda estaba marcando hace mucho tiempo, desde el 2020 más o menos, las tendencias de la política en América Latina, y esto parece que insinúa un cambio con lo que está pasando con Milei en Argentina, con lo que está pasando en Ecuador, que es un caso particular porque en el plan de gobierno de nuestro presidente, él se más o menos encasilla en la centroizquierda, pero bueno, esto seguramente que a mucha gente, sobre todo los más jóvenes o los que no están tan conectados con la teoría, quizás se puedan perder un poco. Bueno, el objetivo es ese, es tratar de proponerles información que a ustedes les pueda dar lo que necesitan para entender todo lo que pasa además ya en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar justamente del origen de la izquierda, desde cuándo se comienza a hablar de la izquierda, qué es la izquierda, la derecha, y a partir de ahí iremos desarrollando el programa. Hoy también tendremos en esta primera entrega un gran invitado que es un constitucionalista, Andrés Santos, polémico porque en una de las tantas intervenciones que ha tenido en todos los medios donde lo he visto, alguna vez sugirió campos de concentración en Ecuador. Bueno, sobre eso conversaremos en breve, pero lo prometido es deuda. Arrancamos aquí programa, esta primera entrega, y hablaremos de el origen de la izquierda, dónde surge todo este embrollo que hay alrededor de la política. Arranca en la Revolución Francesa. Para entender las implicaciones políticas y sociales de lo que significa ser de izquierda, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Esto nos lleva hasta el siglo XVIII, a la época de la Revolución Francesa, más concretamente al 5 de mayo de 1789. Ahí, Luis XVI presidía la asamblea de los denominados Estados Generales, donde el Estado tenía una representación igualitaria en todos sus estamentos. Estos son la nobleza, el clero y el denominado tercer Estado. Hemos hablado hasta aquí de nobleza, de clero y del famoso tercer Estado. Ahora, cada uno de ellos tenía una constitución, quiénes lo componían y qué derechos sobre los votos tenían. Te lo explico ahora. La nobleza incluía a la aristocracia hereditaria, desde los grandes nobles, como los duques, los condes, cercanos a la corte de Versalles, hasta la baja nobleza, que eran provincianos, a veces venidos a menos o empobrecidos. Se dividían en nobles de espada, que eran descendientes de familias con títulos militares históricos, nobles de toga, que eran nuevos nobles que accedían al estamento por la compra de cargos públicos o también judiciales. El peso político que tenía la nobleza era simplemente de un voto en la asamblea. Tenían apenas el 1, máximo el 2% de la representación de toda la población. El clero estaba formado por los miembros de la Iglesia Católica, que a su vez se subdividían en alto clero y bajo clero. El peso político que tenían era la representación de un voto igual que la nobleza, que les daba poder desproporcionado respecto al número de habitantes, considerando que solo llegaban al 1% de la población. Y el tercer estamento es el denominado tercer Estado, o también llamado pueblo llano. Era el estamento más numeroso y diverso, abarcando aproximadamente el 98% de la población. En este tercer Estado estaban incluidos los burgueses, que era un rango inferior a la nobleza, pero lo componían comerciantes, banqueros, abogados, distinguidos médicos y destacados profesionales, algunos muy ricos, pero sin los privilegios que tenían los nobles. También estaban los campesinos, los obreros urbanos y las clases populares. A pesar de ser la mayoría, en este estamento solo encontramos que tenía el poder de representación de un voto. Y justamente fue esto lo que provocaría los eventos que se van a suceder a continuación
en la Revolución Francesa de 1789. Aquí comienza a enredarse un poco el panorama, considerando lo siguiente, que como cada uno de los estamentos, que eran 3 y estaban impares, tenía solo un voto y su composición era muy diferente, no solo de clases, estaban los nobiliarios, estaba el clero, estaba la fe, la monarquía regía todo y lo permitía. Habían muchos sectores que eran masivamente importantes, que creían que tenían más derechos. Y por aquí comienza un poquito a enredarse el tema y comienzan las pugnas, lo que daría luego el origen a la Revolución Francesa como la conocemos de plano. Te lo explico ahora. Las votaciones eran estamentales, no eran de carácter individual, y esto con la aprobación del rey, lo que no suponía una ventaja para uno de los estamentos. Ese día de la asamblea, los del tercer estado, es decir, el pueblo más la burguesía, se sentaron a la izquierda del rey, mientras que la nobleza y el clero, que buscaban mantener sus privilegios, se sentaron a la derecha del rey. Desde aquel día comienza a identificarse hasta la actualidad a estos dos movimientos como de izquierda y de derecha. Bien, hasta aquí hemos visto que hay 3 estamentos. Cada uno de esos estamentos tiene un voto. Como estaban impares, pues comenzó la controversia. Ocurre que por aquella época los nobles estaban alineados con el clero y la monarquía lo veía bien, pero había el tercer estado, que allí estaban todos. Estaban desde la clase obrera, estaban los más favorecidos, los menos favorecidos, pero sobre todo los burgueses. Y los burgueses, que tenían una clara tendencia a abrirse al comercio, que eran tipos que querían y tenían el legítimo derecho aspiracional, que no llegaban a ser nobles, pero que muchos de ellos tenían mucho poder adquisitivo, comenzaron a provocar conflicto y utilizaron a la clase obrera para tratar de meter presión y de que sus votos representen más en esta gran asamblea, que la monarquía lo veía mal. Y estos serían los primeros pasos hacia la Revolución Francesa como la conocemos hasta la actualidad. Mientras que la derecha defendía los beneficios de la monarquía, del clero y de la nobleza y eran conservadores por excelencia con el poder establecido, los de la izquierda estaban asociadas con cambios radicales, con cambiar el status quo del régimen establecido a las revoluciones, pero siempre impulsados por una burguesía muy aspiracional. Bueno, este es el principio, el origen de todo, porque realmente después todo se va a complicar con los años. Incluso en las tendencias latinoamericanas desde los 2000 hay una influencia muy grande desde Marx, practicantes de líneas muy radicales de la izquierda, hay centro y centro derecha. Todo esto lo iremos explicando y conceptualizándolo para que ustedes tengan bastante claro por dónde va el tema. En la actualidad incluso ha cambiado tanto desde esos orígenes en donde, por ejemplo, los de la izquierda y sobre todo esta clase de políticos que tenemos muy marcados en América son enemigos casi que de los tratados de libre comercio. Eso está mucho más emparejado hoy con tendencias de derecha y recordemos lo que habíamos hablado en el primer bloque, que los burgueses, que eran comerciantes absolutamente y que utilizaron a la clase obrera, ellos fueron de una tendencia de izquierda, pero a los burgueses les interesaba el comercio. Es decir, las cosas han cambiado radicalmente, por eso es que hay que ir contándolo poco a poco. De momento el tema de la historia lo vamos a dejar allí. A lo largo de los programas hablaremos de historia, hablaremos de geopolítica, las cosas que pasan en el mundo, que quizá usted no las entienda, pero también tendremos invitados especiales y hoy tengo el gusto de conversar con el abogado Andrés Santos, que se ha hecho viral, famoso. La verdad que tiene una línea muy marcada de pensamiento, además que su expertise y formación lo acreditan, es escritor, y hoy vamos a conversar de muchos temas, entre otros, que ha generado muchísima controversia. Sobre todo hay uno en particular que le quiero preguntar que tiene que ver con campos de concentración en Ecuador. Me encantó ese tema y lo vamos a conversar ahora mismo. Bienvenidos. Bueno, seguimos acá luego de ese primer tramo de programa con un poquito de historia, pues pasamos ahora al momento de entrevistas. Nuestro primer invitado. Quiero agradecer antes a Hunting Productions, que nos está dando una muy buena mano aquí, tanto con la locación como con la producción de este primer programa. Se han sumado al proyecto y hoy tenemos el agrado de conversar con una persona que se está haciendo viral, está haciendo muchísimo ruido por su capacidad, conocimiento, frontalidad, valentía. Es escritor, es abogado, muchos le dicen constitucionalista, aunque ella nos va a explicar un poco de qué va el tema del constitucionalismo. Pero bueno, vamos a conversar con él y es el abogado Andrés Santos. Gracias por estar en este primer invitado de Política para Todos, Andrés. Gracias por aceptar esta invitación. Arturo, hermano, gusto es mío en esta iniciativa Política
para todos, ¿ah? Sí, Veo sí. que es de batalla cultural, ¿ah? Es de batalla cultural. Tú tienes también un espacio, Firmes. Sí, ¿verdad? firme. Eso es un movimiento ciudadano que aspiramos algún día a ser un partido político, algún día en el futuro. Pero hasta el momento es un movimiento cultural de batalla eminentemente de los valores de la civilización Ok, humana. mira, estábamos hablando en el primer bloque, y lo estabas viendo un poco lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de qué va este tema de izquierda y derecha, porque a estas alturas la gente está como que medio enredada con el progresismo, Sí. el comunismo, que el kirchnerismo, que el correísmo, que el madurismo, que el chavismo y todos los ismos. Lo de la izquierda ha ido mutando y se ha ido convirtiendo, y en algún punto se convirtió como un disfraz de hasta de las bandas delictivas más importantes del mundo. Pero ¿tú te puedes autodefinir o hay generaciones nuevas que no están tan ligadas a estos rótulos? Mira, yo te puedo decir esto. Por un tiempo, los políticos de 10 años de antes, todos los que eran políticos de derecha, comenzaron a decir que no existía la izquierda, que no existía la derecha, que eso ya no era importante. Y respeto su opinión, ojo, respeto su opinión. Y cierta parte de la población lo ve de esa manera. Es verdad. Es verdad. De hecho, Bukele ya no se habla mucho de derecha-izquierda. El partido Vox en España tampoco es que se dicen de derecha, pero son de derecha. Pero son de derecha, pero derecha categórica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una facción en nuestro espectro político que se llama la derechita cobarde. ¿Ya? Que en Colombia se le dice y en otros países la falsa derecha. Por ejemplo, estos que son tibios, de que están con el diablo y están con Dios, de que no son muy categóricos, pusilánimes, tibios, ¿no? De pronto nos hacen la mente, nos recuerdan a algunos políticos por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, Pero ese trasfondo tiene un cálculo, ¿no? Es decir, si Sí. es que no va bien por aquí, voy por allá y prefieren una postura más neutra. el centro es una posición cómoda de poder. Sí, Porque correcto. puedes negociar con la izquierda y con las posturas más categóricas, ¿no? Entonces, mira, yo creo que las nuevas generaciones, mira el fenómeno que sucede en España, el partido Vox Ujú. es el partido más votado por los jóvenes. Sí. Entonces, es el partido más votado por los jóvenes, es increíble. En cambio, el PSOE, que es el partido de izquierda, sus votantes son mayores de 50 años, los boomers, Ujú. por ejemplo. Es un fenómeno que se está dando. Las nuevas generaciones les está gustando las posiciones categóricas, las posiciones definidas. Más extremas. ¿Para Pero- izquierda o para derecha? Sí, o sea, más que extremo. Bueno, en Nepal, la generación Z le tocaste las redes y se cargó al gobierno, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, yo creo que eso va a diferenciar ahora. Los que son categóricos, definidos, y los que son indefinidos y tibios. Yo más bien veo ¿Y te eso. parece que lo que pasó con este fenómeno del socialismo del siglo XXI fue también una rama extremista, Sí. por decirlo así, una izquierda media rara, Sí. que también encaja en esto que tú, Sí, claro. este alineamiento que Correcto. tú dices, los extremistas, en esa Correcto. ocasión les tocó a ellos, pero está cambiando el ciclo, ¿no? Por supuesto, a ver, el socialismo siglo XXI que vivimos a nivel continental fue un proyecto geopolítico del Foro de Sao Paulo. Los tipos fueron inteligentes. ¿Por qué? Aquí Correa, por ejemplo, discurso categórico, definido total. Gobernó 10 años por ser definido. Para bien o para mal, algunos, yo creo que él está en mis antípodas a nivel de las ideologías. ¿Siempre o en algún momento algo hay con este tipo? Te puedo decir que su gobierno se vio lleno de personas que pertenecían a grupos subversivos, Sí. grupos relacionados a la extrema izquierda de Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se publicó, ¿no? Inclusive vínculos con narcotráfico han apuntado. Entonces, ya desde ese momento, lo que operó, cómo operó la SENAIN también para perseguir opositores. Entonces, desde ahí ya su gobierno ya comenzó a entrar en la fase del terror. Y para mí eso ya fue algo muy, Eran banderas rojas ya. muy por aquí. peligroso. ¿Y en campaña? Y en campaña... Cuando estaba campaña él para su primer mandato. No, pues claro, él, igual que Chávez, él se mostró como una persona plural. O sea, sí llegó un punto en donde dijo, este tipo está interesante. A mí Sí. me pasó. ¿Ah? No, a muchos Y ecuatorianos. después del primer periodo como que se fue difuminando esa impresión. Sí. A mí me pasó con Chávez. ¿Ah? A muchos, sí, muchos ecuatorianos, muchas personas, claro, al principio es que es verdad, ¿no? Pues ves a alguien nuevo, Sí. alguien que va a agitar el avispero, ¿no? De una partidocracia, que efectivamente se vivió una partidocracia terrible, nefasta. Y sí, pareció en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La izquierda ganó predominantemente durante muchos años en el continente por una postura definida. Después de la izquierda vinieron los gobiernos centristas. Tú ves a Piñera, a Duque, tú ves a Macri, a Peña Nieto en México, ¿ya? Ellos se llaman los centristas. A Rajoy en España, A Mariano. exacto.
esos son los considerados los centristas. Por lo general, los centristas tienen una misión histórica. Tú estabas hablando de un tema de historia hace un Sí, momento, está ¿no? hablando de la Revolución Francesa donde arranca todo y donde Interesante. increíblemente la influencia más profunda, quienes promueven la izquierda en esa época, ha cambiado todo, era la burguesía y la burguesía tenía Sí. mucho interés de comerciar, o sea, Así es. del libre comercio. Perdón, hoy esos burgueses serían los que Sí. son de derecha, no de tendencias de izquierda. Por eso digo que todo fue cambiando con el tiempo, ¿no? Claro, hay un dicho que dice la izquierda de hoy es la derecha del mañana, ¿no? Correcto. Entonces, el liberalismo radical del pasado Ujú. era la izquierda. Entonces, ahora los liberales que ganaron esa revolución ya se comenzaron a hacer cada vez más conservadores. De hecho, son aliados en la batalla cultural. Y ya, pero los centristas que ganaron, Tú los definías el otro día en tus redes como tibios. los tibios, los ¿Viste, centristas, por supuesto, es que lo son, porque ellos cumplen una función. En la Revolución Rusa comunista en 1917, antes de eso llegó al poder un centrista, un tibio llamado Kerensky. Ujú. Kerensky tuvo una misión, un periodo corto de la Revolución Rusa, en donde se hizo una república burguesa, antes de entrar al comunismo radical. Él lo que hizo fue desmovilizar, es decir, bajar el ánimo de las fuerzas patriotas, bajar el ánimo de todas las fuerzas de la derecha, todas las fuerzas populares. Su actitud pusilánime sirvió para desmoralizar. Y gracias a él fue como una transición hacia la extrema izquierda que después Lenin y los bolcheviques. Más caliente, más de corazón y más así. Sí. Correcto. Entonces, ellos son los más peligrosos. Los tibios son peligrosísimos Sí, porque de hecho, ellos... tú has hablado del periodo del centrismo, donde nombras varios líderes, Sí. que en muchos de los casos, por no decir todos, lo que hicieron fue darles nuevamente poder a los de izquierda radical, ¿no? Es que esa es su función. Son tontos útiles de la extrema izquierda, son tontos útiles de un proyecto geopolítico que muchos de ellos ni siquiera se enteran de que en realidad sirven a ese propósito. Fíjate, así pasó en Chile. Antes de Allende, ¿quién estuvo? Frei. Frei, hay un libro que se llama que Frei era el Kerensky chileno. ¿Por qué? Porque él era el espacio de transición hacia un gobierno comunista. Ahora ya el comunismo no es como antes, pues, ¿no? Que eran marxistas. De hecho, hasta los comunistas viejos no estarían de acuerdo con la ideología de género, ni nada de Claro, las cosas, ni por la supuesto. tendencia woke. Por supuesto. ¿Ya? Ahora, el proceso revolucionario contra Occidente ha mutado. Esto hay que verlo desde un punto de vista geopolítico. Esto no es solo en el Ecuador. Vemos como en Colombia, México y muchos otros países, estas leyes contrarias a la familia, las leyes de la ideología de género, infancia transexual, antinatalidad, Camuflado todo y adornado todo en una falsa igualdad. sí, las leyes prodelincuentes, hermano. Creo que pasa que también la igualdad desnaturalizada no es que sea benigna, porque Sí. hay cuestiones que realmente radican en no ser iguales, permiten máxima compatibilidad, ¿no? Yo creo que la sociedad, las clases sociales tienen que tener una relación armónica. Siempre van a existir clases sociales, siempre van a existir diferencias, desigualdades armónicas, naturales, orgánicas que existen De acuerdo. en todo eso. Pero ellos tienen una base filosófica Ujú. igualitaria. La filosofía de la revolución es netamente igualitaria. Ellos no quieren que exista diferencias, por ejemplo, entre profesores y alumnos. Por eso es que tú encuentras estas teorías en los sistemas de educación. No, que ahora ya los profesores ya no pueden llamarle la atención, Sí, ya no pueden ser castigados. correcto. El igualitarismo quiere igualar al delincuente con la policía. Sí. ¿No te acuerdas? Y a veces hasta atropellan los derechos del inocente por respetar el derecho del que lo abusó, ¿no? Es que ese es el propósito. Ese es el verdadero propósito. Acuérdate de esta abogada, no quiero ni decir el nombre, que ella tiene un tuit, una abogada prodelincuente, que dijo que los presos eran una población vulnerable Sí. y que merecían más protección que los propios De policías. acuerdo. Y la Corte también que la ampara, ¿no? Porque la Corte más o menos, ya vamos a hablar de la Corte, pero nuestra Corte Constitucional va bastante progresista también, ¿no? La Corte Constitucional es la mano maestra detrás de todo este plan. ¿Crees Aquí, que se la diseñó por y para esto que estamos para haciendo? esto, por Sí. supuesto, las O altas sea, hay una cortes arquitectura detrás de la actual Corte. en México, Colombia, Ecuador y otros países, todas las leyes prodelincuentes, de aborto, ideología de género, infancia transexual, legalización de drogas, todas vienen por las cortes constitucionales o los altos tribunales. Todas, porque ninguna de esas leyes pasaría el filtro democrático. Tú le preguntas a un ecuatoriano,
de a pie, ¿usted está de acuerdo con leyes pro delincuentes? Imposible, hermano. No, pero absolutamente que no. Imposible, De ahí- nunca. De ahí viene el tema Claro. que me llamó la atención alguna vez, porque yo siempre he dicho, de manera menos técnica, pero no por eso menos categórica, yo he dicho, un estadio los encierras a todos, no les respetes ningún tipo de derecho porque ellos no están respetando los derechos de las personas. Por ejemplo, ahora mismo que tenemos un paro y donde va a salir este programa, estamos viviendo una semana de paro. ¿Cómo puede ser que una protesta vulnere los derechos de todas las personas que quieren ir a trabajar, que quieren movilizarse? Así es. Están quebrantando las leyes para hacer respetar las leyes. No tiene sentido. No, Entonces, porque yo decía, un estadio encerrados todos, pero a tratarlos como terroristas. Y tú en algún momento hablaste de campos de concentración y eso te generó mucha controversia. ¿sabes que de hecho jamás dije concentración, dije ¿O internamiento. alguien que te respondió? Sí, dije campos de internamiento. De internamiento, ok. Y claro, y toda la izquierda Eso convulsionó. generó a campos de concentración. Bueno, pero a la larga es lo mismo. A la larga, claro, o sea, yo lo que les digo que los campos de Lo que pasa es concentración, que la gente identifica campos de concentración con, lo con que la hizo- película con lo que de, hizo de Hitler, Hitler, el ¿no? holocausto y todo lo demás. Y yo les digo, a ver, señores, un campo de concentración fue hecho contra inocentes, contra Sí. civiles desarmados. Correcto. Los campos de internamiento, a ver, ¿qué son? Son perímetros de seguridad donde en un conflicto armado interno tú aíslas a los terroristas peligrosos, a los combatientes ilegales, a los criminales. ¿Por qué? Porque los enemigos del país, que en el Ecuador las fuentes de inteligencia dicen que son 60.000, imagínate. Otros dicen que son 80.000. Otros dicen que son 40. Pero en fin, en cualquiera de esos escenarios, y hasta en el más optimista, tienen un número que equivale a nuestro número de Fuerzas Armadas, que son 45.000. Por lo tanto, es algo muy peligroso si estos grupos armados organizados pululen. Y el problema es que en el Ecuador tenemos un sistema penal para tiempos de paz. Sí, estoy de acuerdo. En tiempos de paz es normal que existan Cuando las se garantías. construyó esta constitución en Montecristi, pues los que estaban comenzando a nacer operaban bajo las sombras, ¿no? Porque había había un acuerdo, Por supuesto. habían ya narcovalías, habían territorios ecuatorianos que eran usados por la guerrilla, pero esto no lo conocía porque aparte los medios no podían comunicar como corresponde porque te cerraban los medios. Esto pasaba en ese momento. Entonces, como esto pasaba, tras bastidores estaba ocurriendo toda la carpintería de lo que estamos viendo hoy, porque la gente cree que esto comenzó con Moreno, con Lazo, y que Noboa es incapaz de pararlo. No, esto comenzó en esa época, Sí. con Montecristi. Por eso estoy muy de acuerdo cuando dices que la arquitectura, yo digo la camisa de fuerza, que blinda a cualquier gobernante de turno en actuar como debería, es esta constitución. Sí. Entonces hay que cambiarla. Claro, es que esta constitución está diseñada arquitectónicamente para favorecer a la delincuencia. Te voy a poner un ejemplo técnico que es irrefutable para estos abogados prodelincuentes. El artículo 77 de la Constitución, ese es el artículo clave. Ese es el artículo de que blinda a la impunidad de estos delincuentes atrapados en flagrancia. Siempre vemos cuando atrapan a un secuestrador en flagrancia, con armas, con todo lo que tú quieras. En junio, de hecho, atraparon a una banda de secuestradores y fueron liberados el día siguiente. Al día siguiente, el fiscal no le pidió prisión preventiva a uno y el juez dice, bueno, si no le pides a uno, pues por derecho de igualdad, los dos se van libres. O sea, Impresionante. imagínate. Impresionante. Entonces, ¿pero por qué? Estos jueces, estos fiscales cobran de 10.000 a 15.000 dólares, tienen un tarifario, ¿no? Ujú. Por cada delincuente liberado en flagrancia, ¿no? Más aún, si hay la prensa, ahí suben la tarifa a 20.000 para defenderse, porque ahí se les abre un proceso en la judicatura y ellos tienen que sobornar a otros jueces para que no los destituyan. Ok. O sea, es una red, es un entramado de corrupción. Entre ellos se vacunan a sí mismos. O sea, es una cosa que no tienes idea Pero a ver, lo que es esa basura. Los casos que hemos conocido, que han visto la luz ya y los chats que han salido, en algún caso me dio mucha risa porque el juez estaba extorsionando al narcotraficante. Creo que fue a Norero, que le decía, no te vale tanto, te vale el triple por esto. Porque yo decía, ahora el vacunador se volvió el juez. Claro, No, correcto. una O sea, locura. es decir, y aún así los abogados prodelincuentes quieren que nosotros le confiemos la seguridad ciudadana No. solo a los jueces y fiscales. Y los jueces y fiscales, según este artículo, son los únicos que pueden ordenar, Ujú. es decir, el fiscal solicita y el juez ordena la detención y privación de libertad del enemigo, Claro. de la patria. O sea, imagínate la locura. Que por un lado el 147 de la Constitución te dice que el presidente, el jefe de Estado, es el encargado de la seguridad pública y el orden interno, pero por otro lado te dice que solo los jueces pueden ordenar la privación de libertad. ¿Qué pasó en El Salvador? Con Nayib Bukele no existió esta estupidez, porque la Constitución de El Salvador es muy fuerte. El régimen de excepción salvadoreño le permite al presidente de la República ordenar detenciones sin orden judicial de 15 a 30 días. Ese fue el factor decisivo Fue clave.
que cambió Pues, todo. Ahora, antes de Claro. Bukele, porque ese lo tengo preparado Ya, como un tema campos de específico. concentración. Sí, pero Sí. antes de campos de concentración quiero poner un ejemplo mundial, que aunque después hubo compensaciones económicas y disculpas, en la práctica te aseguro que si lo ponemos a volver a poner en la misma situación a Franklin Delano Roosevelt haría exactamente lo mismo. En 1941 Japón ataca a la base militar de Pearl Harbor. Claro. ¿Qué se hace? Pues lo que se hace es algo que hoy contado de esta manera parecería un atropello, un abuso y le dirían dictador. Claro. Pero básicamente lo que hace él es ordenar a su ejército, ordenar a las áreas militares, zonas de exclusión en California, en Washington, en Oregón y en Arizona. Movilizaciones migratorias forzosas, es decir, si usted estaba en Washington usted era y tenía alguna ascendencia japonesa, no importa de qué generación, usted era trasladado forzosamente, lo sacaban de su área de trabajo, de educación, laboral, lo que sea. Hoy se ve esto como un abuso. Y toda persona que la inteligencia gringa considere sospechosa. Fueron 120.000 desplazados a campos de internamiento. Y aquí viene lo que te quiero preguntar. Sin orden judicial. La Corte Suprema, se elevó a Corte Suprema esto. Tengo los datos aquí porque no me los sé de memoria, preparé el tema. Y la votación fue 6-3 a favor de las medidas que tomó Franklin Delano Roosevelt. ¿Por qué? Porque consideraban que estaban en un estado de guerra, ¿verdad? Entonces había un motivo, una causa, entre paréntesis, nuestra Corte no reconoce que tenemos un conflicto armado interno. Y la última que se cerró, a ver, el ataque a Pearl Harbor fue en el 41, la última fue la de Tule Lake en el 46 que se cerró, es decir, operó un lustro casi más o menos. Increíble. Después, con los años, dijeron, no sé, hay que pedir disculpas a otros presidentes, hay que pedir disculpas por lo que se hizo, bla, 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 bla. Pero el motivo de estas acciones determinantes fue que había un conflicto, había una guerra. Nosotros no lo queremos reconocer porque no les conviene. No, ellos, imagínense, ¿a quién le conviene que se mantengan las leyes pro delincuentes? A los delincuentes. A los delincuentes, a los narcoterroristas, a los grupos armados subversivos, A los narcopolíticos. a los narcopolíticos y sobre todo a este proyecto geopolítico que quiere desestabilizar el continente. Tú tienes Cartel de los Soles en Venezuela, los grupos disidentes y el poder de la producción narcotraficante en Colombia liderado por Petro. Tú tienes a Claudia Sheinbaum. Hotel que es gobierno, Por supuesto, como el de Maduro. pero por supuesto. Y otro que está pujante que es el de Petro. Y Claudia Sheinbaum, no la dejes Sheinbaum. atrás, de que ella dijo públicamente de que con los narcotraficantes ella ya está teniendo una comunicación, un intercambio de información para salvar vidas y tener un modelo de gobernanza mutua. O sea, una Pax Narca declarada. Una Pax Narca, en otras palabras. Ese es el modelo que ellos quieren. Por esa razón, tú te das cuenta que ellos siempre atacan al modelo de Bukele. Sí. Pese a ser un país tan pequeño, del porte de Manabí, una población de 8 millones de habitantes, este país es la luz a seguir para muchísimos nosotros de la civilización occidental, porque ni siquiera es para los hispanoamericanos. Lo tienen como modelo hasta en Estados Unidos, en Europa, en España, Sí, sí. porque él representa lo contrario a las teorías del Grupo de Puebla y el Foro del Sao Paulo. Aunque hay un video que se esfuerzan por difundir donde hablaba muy bien de Chávez, en la Sí. práctica, y esto podríamos comparar un poco Sí. con Noboa también, ¿ah? Porque Noboa en su plan de gobierno contempla que él es de centro izquierda, Sí. pero sus políticas, su cercanía con Estados Unidos, sus políticas tienen una tendencia profunda en la derecha también. Entonces que, sí, más allá de lo que era la letra muerta, después cómo se está comportando, creo que está respalda Israel, ha reconocido a Hamas como grupo terrorista, es decir, Así es. está dando pasos que da la extrema derecha. Sí. Noboa. Ahora, Correcto. ¿qué hizo Bukele? Porque Bukele es un ejemplo, pero no lo hizo pidiéndole permiso a la Corte. De hecho, les cuento lo que decía que tú lo ibas a decir hace un momento. Él asume en el 2019 y recién puede, en el 2021, cargarse a la Corte. Entiéndase, por cargarse a la Corte es más o menos como que venga el presidente y se cargue a la Corte Constitucional. Yo me iría a la Víctora a festejar. Pero ahí no eran 9, son 5 magistrados. Se llama la Sala de lo Constitucional, lo que viene a ser la Corte Constitucional acá. Y también se carga al fiscal general, que era en ese momento Raúl Melara. ¿Cuál fue el único alegato que había corrupción en esa función de esta alta corte que tenía El Salvador? Bueno, a partir de esto, cuando pone los nuevos 5, muchos asesores o ex asesores de él, o sea, sí, claramente, y no me da vergüenza decirlo, claramente eran jueces afines al presidente, pero ¿qué logra con esto? Suspender garantías constitucionales, pero no de la gente, de los delincuentes. Arrestos sin presunción de inocencia. O sea, a mí me parece que usted es sospechoso, se va al tarro. Sí, esto le da temor a la gente, pero a mí no me daría temor porque yo sé que no tienen por qué guardarme. Arrestos sin orden judicial, juicios colectivos, o sea, en masa metemos rapidísimo a mucha gente presa y nos olvidamos de toda la tramitología de nuestra lenta justicia.
Y espionaje sin orden judicial. Pueden escuchar llamadas telefónicas. Bueno, tú ibas a contar el resto. Sí, claro. Saneó el país. Saneó el país. Imagínense que esta sala constitucional siempre se le oponía a todas las acciones de Bukele. Muy similar a lo que ha hecho la Corte Constitucional, que le suspendió 3 leyes que justamente eran En para... esos 2 años que quería hacer las cosas por la vía de ellos. Correcto, exactamente. Porque tú no puedes luchar una guerra con las reglas del adversario, imagínate. Entonces, y es por eso que esta Corte Constitucional se ha empeñado en obstruir todo tipo de endurecimiento de penas, procedimientos, aplicación de una política de mano de hierro, sobre todo legalizarlo. Se opone radicalmente porque su rol en este proceso geopolítico que está viviendo Ecuador es obstaculizar ese cambio, hacer lo máximo posible para que se demoren estos cambios, porque la opinión pública en este momento ecuatoriana quiere un cambio de rumbo, mira, yo me atrevería a decir que el ecuatoriano de a pie está a favor hasta de la pena de muerte. El ecuatoriano de a pie quiere el exterminio completo de los narcoterroristas. Cuando estábamos en guerra con el Perú, digamos que el ejército ecuatoriano tumbaba un avión de combate peruano. ¿Qué hacíamos nosotros? Aplaudíamos, Sí, ¿verdad? por supuesto que sí. Bueno, yo aplaudo y yo estoy seguro que muchísimos ecuatorianos aplauden cada vez que la policía abate a un sicario o un secuestrador, Yo lo ¿verdad? festejo en mis redes sociales. Lo festejamos y les damos gracias a Dios por esta victoria, porque Sí. todo secuestrador, todo sicario, todo vacunador no es más que un enemigo del país que merece, para mí, ser ejecutado en plaza pública. Excepto la tía Paola Cabezas, que se pone a llorar cada vez que atrapan a un delincuente, pero lo que pasa es que ese delincuente que atraparon en un callejón oscuro a tu hermana, a tu mamá, la puede matar o violar, Es ¿no? O sea verdad, que así no es. tengo por qué tener contemplaciones No, por no, ello. no hay que tener contemplación. Y en este momento, ¿sabes qué? Yo aplaudo lo que tú estás haciendo. Se necesitan espacios de la batalla cultural, porque la extrema izquierda o los woke, los prodelincuentes, tienen demasiados medios de comunicación. Tienen dinero de por medio. Bueno, Tienen- es rentable el negocio. Claro, financiados por quién, hay que revisar, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con Bukele? Bukele después, él no lo hizo la Asamblea Nacional, que es La de Asam- su partido, por supuesto, defenestró a estos jueces prodelincuentes e inmediatamente después de eso él ordenó la detención de 65,000 terroristas en 9 meses, los confinó a esta mazmorra del Secot y no volvieron a salir hasta el día de hoy. Conoce que probablemente de los 62.000, ni el 1% quizás no eran, pero salieron. Salieron, claro, Sí, no, obviamente. El sistema obvio. funcionó al punto que no hubo denuncias de que desapariciones forzosas, nada. Sí, salieron. no. Claro, si hubo errores. Sí. ¿Errores en qué sentido? En que te confundieron que no era este, era el de acá. No, más que o estuviste confundieron- en el lugar no indicado. Tipos con antecedentes, Ok, que algún momento cometieron crímenes, claro. pero por si acaso me lo llevo. Sí, entonces, crímenes violentos. Eso es lo que estábamos proponiendo para el Ecuador. Claro, A un ver, tipo que ha cortado una cabeza no puede tener una no, claro, imposible. No, y un tipo que ha vacunado. una sustitutiva de que venga a firmar. Imposible. No. Imposible. Tú te das cuenta, por ejemplo, la diferencia entre las leyes de El Salvador, Estados Unidos, Singapur, hasta España, Ujú. con las de Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, si la policía atrapa a una banda de secuestradores, en la defensa ocurre lo siguiente. Estos señores tienen antecedentes de robo, tienen antecedentes de violación, de todo, todos los delitos violentos. De hecho, eso pasó en junio, cuando Sí. desde Firmes les metimos una denuncia a este juez fiscal por liberar a unos secuestradores peligrosísimos, que volvieron a secuestrar y mataron a 6 comerciantes, entre ellas la china, que fue encontrada, pobrecitos, en una cisterna en Flor de Ah, Bastión. le mandaste con firmes a... Claro, los tenemos denunciados, están procesados ahorita. Ah, muy bien. Ojalá que logremos la destitución. Sigan a propósito de la cuenta de firmes, para que se enteren de todas estas cosas. Sí, movimientos firmes. Entonces, ¿qué sucede? En El Salvador, la Constitución le permitió a él hacer estas detenciones O sin sea, orden la judicial. Constitución permitía cargarse a la Corte. Aquí no se permite. Aquí no se permite. Por eso aquí se quería incorporar el juicio político a los jueces de la Sí, Corte Constitucional. En cambio, allá sí se permite. Ahora, Por supuesto. allá se podía, por eso no hubo demasiado relajo, ¿no? Más allá de cómo se veía. Bueno, que te cargues- la ONU y todos estos payasos Igual saltan. impresentables de la relatora esta de Margaret Satterwhite, la misma que sale ahorita a defender a la Corte Constitucional del Ecuador fue la misma que salió a defender a los jueces prodelincuentes y a los terroristas cuando Bukele ordenó la detención masiva de toda esta gente. Bueno, Son los mismos. No se puede, pero yo no sé cuáles serían las implicaciones, realmente no lo sé. De acá es fácil decir, yo lo haría, me los llevo a todos en peso, pero después sí que hay que respetar formas un poquito porque hay también que respetar tratados internacionales. ¿Y saben por qué es, no? Es porque por una razón material. Si un policía o un militar priva de libertad de manera ilegal, incurre en un delito. Ujú. Y también recordemos que esta gente, estos operadores ideológicos, son tan sagaces que ellos tienen como política permanente la venganza. ¿Te acuerdas lo que pasó con la Comisión de la Verdad? Ujú.
contra lo que hizo Leo Febres Cordero. De acuerdo. Ellos tienen jurado eso. Esa es una política ideológica. ¿Para qué? Para meter miedo en los ejecutores de la fuerza pública. Para que los militares digan, no, pues voy a ser No se juzgado atrevan a. porque no prescriben. Este cierto Correcto. tipo de delitos no prescriben. Lesa humanidad no prescribe. Y lesa humanidad no es necesariamente exterminio, no, ese es otro delito. Lesa humanidad, por ejemplo, es la privación de libertad arbitraria, lo que ellos llaman arbitraria, ¿no? Porque claro, tenemos que hacer un perfilamiento criminal. Estos tipos, ¿cómo son? Bueno, tienen este tipo de antecedentes. Claro, pero todo esto en un marco de un país que el crimen más importante no era articulado con transnacionales, no con bandas internacionales. O sea, tenemos una receta que no se constituye a las necesidades actuales. Ahora, quiero decirte los fallos de esta corte. Ya. 2019, tú me corriges si me equivoco. Yo no soy abogado a propósito, aquí, así que tengo un experto aquí que me va a corregir si me equivoco, si cometo alguna burrada. El año 2019, en un movimiento terrorista como el que estamos viendo actualmente, donde hay gente hasta de bandas como el Tren de Aragua, disfrazado de protesta indígena, secuestró a 47 militares en la Tacunga. Si no es eso secuestro, corríjame si me equivoco. Fue secuestro, ¿no? Eso es secuestro. Fue secuestro, ok. Eso es secuestro. Secuestró a policías en la Casa de la Cultura en Quito. Los tenían contra su voluntad, para mí eso es secuestro. Totalmente. Incendiaron la Contraloría. Es decir, muchos actos terroristas en estos paros que le costaron casi 2.000 millones de dólares al país. Dice nuestra Constitución, y ojo que la Corte Constitucional debería defender la Constitución, que actos de terrorismo como estos, y por ejemplo, atentar contra bienes públicos, la Contraloría, no son sujetos a una amnistía. La amnistía se la concedió a la Asamblea de mayoría correísta a Leonidas Sisa. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional, que debería de ser la defensora de esto, Claro, cuando haya una norma expresa allí que dice que no se puede, lo permitió? es fácil, es muy sencillo. Ellos tienen una filosofía, las universidades de derecho han adoptado la filosofía del neoconstitucionalismo, del hipergarantismo. Inclusive hay sectas más radicales en ciertas universidades que adoptaron el abolicionismo penal. Esos mutantes que dicen que no tienen que existir ni siquiera las cárceles. O sea, lo que dicen que las cárceles tienen que dejar de existir. Que si el asesino que mató al hijo de una señora lo que tiene que hacer es pedirle perdón de rodillas y con eso ya se sana pues la herida Hay social. que mandárselos a las casas de ellos a ver si estarían conformes. No, mira, hay una desconexión total con ciertas academias, ciertas facultades de derecho y con la realidad. Pero estas facultades también operan como entidades de adoctrinamiento. Exactamente. Es ideología disfrazada de ciencias jurídicas. Correcto. Por ejemplo, tú te das cuenta del discurso de los prodelincuenciales. Ujú. Es un discurso, son defensores del sistema. Sí. Ellos, una vez yo escuché, más de una vez, no me importa si esto no le convenga al país, pero es la ley. O sea, en la mente de ellos, la ley es para la ley. Correcto. La ley no es para el ser humano, la ley es para la ley. Correcto. O sea, Y sabes que me extraña porque hay mucha gente que muy reputada en este país ha estado defendiendo porque el simple hecho de no saltarse la Constitución. Yo estoy de acuerdo que sí, tienes toda la razón en lo que dices, me han dicho, pero eso que tú dices es saltarse la Constitución. Entonces yo digo, sí, pero acá ya se la han saltado las veces que les dio la gana. mira, Contra Isa, el otro caso, 12 de junio del 2019. Corte Constitucional emite sentencias a favor del matrimonio igualitario cuando el artículo 67 de la Constitución dice claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí. La Corte Constitucional, en parte de su sentencia, fundamenta que el artículo, esto es de risa, que el artículo 67 no prohíbe explícitamente el matrimonio igualitario. Su mención a hombre y mujer es solo descriptiva. Ah, no, pues qué bonito, ¿no? increíble. Qué buena investigación que has hecho, ¿ah? No, Te es que, felicito, ¿ah? es que- Excelente, ¿ah? Sí, dicen los abogados que norma Excelente. expresa, ahí no hay nada que interpretar. Claro, ahí no Sería hay más nada. extensivo, ¿verdad? Por supuesto. Dice bien clarito, sí, lo que pasa es que dice hombre y mujer, pero es solamente una descripción nada más, pero no está prohibido, dice. Mira, y te cuento algo. El juez ponente de esa causa, Ramiro Ávila Santamaría, Ramiro Ávila, exacto. fue el abogado personal de dos casos que pretendieron el año anterior a ese aprobar el matrimonio igualitario. Y después él salió sorteado, predestinado, para que sea el juez ponente, terminando dándole la razón pues a sus clientes. Y no sé si lucró o no lucró, pero ese señor tuvo que haber sido procesado, Sí, sinceramente. por supuesto. Mínimo destituido, pues, Por ¿no? supuesto. Y ahora esos mismos son los que dicen, ahora aplican una interpretación rígida, ¿no? Y bloquearon estas tres leyes para luchar el Claro, conflicto armado. ahí no emiten una interpretación extensiva, sino ahí tiene que, cuando les conviene. Y otro caso que me parece que también que es una chambonada que se mandaron es el caso Flopec. El 29 de marzo del 2023 hay un dictamen de admisibilidad parcial. Para no alargarles de cuento, fue el juicio político contra Lazo.
El tiempo después la justicia falla a favor de Lazo y lo reconoce inocente. El asunto es que Lazo en su defensa decía que esos contratos por el cual se los endosaban a él y que la Corte tramitó parcialmente para que le hagan el juicio político fueron firmados en la época de Moreno. Es decir, a Lazo le endosaron algo para sacarlo, culpas del contrato que se firmaron, el contrato en el gobierno de Moreno. Con eso se valió la Asamblea Correísta para querer hacerle juicio político. El Lazo no le quedó más remedio que se van a la casa de la y vamos muerte cruzada. Correcto. Es decir, Correcto. un tercer fallo, pero bochornoso de esta Corte, que hoy, repito, mucha gente muy instruida en materia de derecho está que la defiende cuando hay casos flagrantes de que ellos no han respetado la Constitución. Imagínate lo que hicieron en noviembre del 2024, hace un año prácticamente. Ellos ordenaron a todas las escuelas públicas y privadas imponer la ideología de género en niños. Imponer la infancia transexual. ¿Sabes lo que decía el instructivo que ellos mandaron? De que los baños no tienen que estar separados entre niños y niñas. Qué locura. Dicen que no, porque eso es discriminatorio para la infancia transexual. Estos enfermos mentales son los que están cogobernando el país en la Corte Constitucional. Estos psicópatas, discúlpame, son operadores ideológicas de agendas extranjeras. Estos son los que se están oponiendo a los cambios en el Ecuador. En el lenguaje, la psique de los niños. A ver, un niño, yo siempre pongo este ejemplo, André. Un niño va al cine, 10 años, y ve la película del Capitán América, y cuando sale del cine, él se cree el Capitán América. Sí. Entra en personaje porque su inmadurez lo lleva a. Es la Ahora, identificación. ¿se claro. imagina si usted un niño está permanentemente alimentándole su cerebro inmaduro de, siendo niño, hacerlo creer que es niña? Claro. Va a creer es una niña y cuando ya es muy tarde, en el peor de los casos, incluso con sus genitales cercenados, se va a arrepentir. Pero- Le han cagado la vida y estos tipos son los patrocinadores de estos. Son ellos, exactamente. De hecho, muchos de esos jueces fueron los patrocinadores, los promotores de esa misma causa. Ujú, correcto. Ahí sucedió con la jueza Daniela Salazar, fue promotora de esa causa. O sea, ellos mismos han servido para promover las causas de la infancia transexual, leyes prodelincuentes, matrimonio homosexual. Explícame, ¿qué tiene que ver esas ideologías con la realidad que vivimos los ecuatorianos? Y ellos dicen, no, es que yo estoy cumpliendo la Constitución. ¿Sí te das cuenta? Sí. Esa Constitución y sobre todo la ideología que enseñan en estas universidades de derecho, que han deformado por completo una generación entera de juristas Ujú, que fueron formados durante el correísmo. Por eso son los defensores de Montecristi. correcto. Muchos de ellos odian a Correa, pero defienden su constitución. O sea, viven una neurosis, hermano, es terrible. Esto es un caso psiquiátrico. Sí. Ya quieren un cambio, pero se oponen a todo cambio. Sí, porque Ya. viven presos del marco legal, pero a ver, yo lo aceptaría y lo respetaría mucho si ese profundo respeto que tienen a lo constituido hoy, porque yo entiendo el punto, no es que no se pueda alterar por más que no nos guste esto, ok. ¿Y cuándo dijiste algo cuando se vulneraron todos los derechos de todas las personas, cuando inobservaron lo que sí decía la Constitución? Sí, correcto. Es decir, tienen una cintura muy flexible, ¿no? Ellos, mira, tienen un doble estándar. Primero, porque son deshonestos. Segundo, tienen dos varas y dos medidas distintas ¿Y según no sus será- conveniencias. No es que son deshonestos, sí, pero no es que no lo hacen de bruto, sino que hay un estímulo detrás. Yo te apuesto lo que tú quieras, que detrás de estos señores, estos operadores ideológicos, hay organizaciones internacionales que los financian. Seguro. Mira, ve, Seguro. Bueno, Y en cualquier- hace poquito a Soros le dieron con todo porque está... es en que eso caca. te iba a decir. George Soros y su fundación Open Society está financiando algunas fundaciones que ya los tenemos ubicados, por si acaso. ¿Ah? En cualquier momento vamos a revelar y a publicar quiénes son y qué han hecho con ese dinero. Y estos señores son los que les pagan los viajes y quién sabe si los coiman o alguna otra situación. Ujú. Pero aquí hay un entramado. Nadie en sus sanos cabales promueve estas porquerías en la Por sociedad. supuesto. Y esto es un plan geopolítico. Esta misma fundación Open Society fueron los mismos voceros de la Open Society y la fundación del debido proceso. Ujú. Que ahí estaba esta chilena Antonia, ni me acuerdo del apellido exactamente. Esa Antonia Urrajola, ni me acuerdo. Y el otro Diego García Sayán. Fueron los mismos que protestaron contra Nayib Bukele en el 2023. Qué locura. Ellos no quieren que la liberación de nuestros países, ellos no quieren países soberanos, ellos necesitan que nuestro país caiga en una colonización ideológica de estos centros, estos antros del globalismo internacional. Sí, sí, sí. Para eso necesitan la Constitución de Montecristi. Ahora, Bukele, te digo que, ya que lo nombras, tiene demasiado poder y no hay un equilibrio de poder según la percepción de quienes lo critican. Bueno, vamos a suponer que eso es real, ¿ok? Porque se hizo de todos los poderes, todos son afines a él. Sacó 80% en la última votación, en el mejor de los casos creo que un poquito más. Pero, O más. más del 80% de votos. Es decir, el pueblo, que al final del día es el soberano, es el que decide. Es el que decide. Artículo 1 de nuestra Constitución,
emana del pueblo. El pueblo lo acepta en su gran mayoría. Claro. Y el mismo Bukele dice, bueno, y ese 10% que no me vota porque son los familiares de los que están presos, ¿no? En todo caso, ¿prefieren un país tranquilito como El Salvador con ese abuso de poder o prefieren el equilibrio de poder que vivimos en el Ecuador con muertes en las veredas todos los días? No, pues, por Dios, es una locura. Es que Arturo, no hay equilibrio de poderes aquí. La Corte Constitucional Al revés. es intocable. Sí, sí. No hay equilibrio de poderes. No hay equilibrio porque nuestras autoridades están atadas de manos y el poder... A ver, la gente decente, la honesta, sí las hay, que les parezca mentira, sí la hay, la gente pelea con reglas, con estas reglas que nos tienen atados. Los del otro lado pelean sin reglas. No tienen reglas, usan armamento más de guerra que ni siquiera usan nuestro ejército, pues, ¿no? O sea, no tienen márgenes, no tienen límites. Sus presupuestos son incuantificables. Y nosotros tenemos que apelar a esta letra muerta que tenemos como Constitución. ¿Por qué? Porque los garantistas, porque son una ideología muy extrema, pero yo digo, ¿por qué son tan insensibles con las necesidades reales de la gente? Claro, es que no hay otra explicación. O son tontos útiles o cómplices de este proceso. O sea, es que no hay otra más. No hay línea media. ¿Por qué razón te diste cuenta que Petro le dio inmediatamente la nacionalidad a Jorge Glass? No, una locura. Contexto, ¿no? Una locura. Y Pero poco inteligente, además. poco inteligente. ¿Por qué justo esto se activa cuando quitas los subsidios? Subsidios son más de $1.000 millones que se destinaba para financiar al narcotráfico, Sí. al contrabando de combustible, a la minería ilegal. Los cantones fronterizos tienen un consumo de diésel 7 veces más que el promedio de todo el Ecuador. Increíblemente. O sea, ¿en qué país vivimos? Sí. Y estos psicópatas son los que ahora, y todos los que perdieron ese negocio, están financiando a los que están protestando en las calles. ¿Dónde falla la gente honesta y buena? Que esto no lo sabe la gente todos los días. Solo se lo comunican cuando tienes que quitarle un subsidio. Si esto la gente culturalmente Sí. lo digiere, lo acepta, no habría que explicárselo, porque ya lo sabe. Correcto. Ellos mismos exigirían a los gobiernos, oye, saca esa pendejada que a mí no me sirve. Es que correcto, esa plata puede ser usada para la salud pública, para educación, para Eso- seguridad. ¿Sabes qué eso dice Bukele? Dice, ¿dónde fallamos nosotros en que no comunicamos las cosas que hacemos bien? Eso. Y ellos tienen Eso. una virtud. Ellos se encargan de comunicar las cosas que ni siquiera hacen. Es que, hermano, así como este programa que tú has hecho con tus socios, que es una excelente iniciativa, deberían existir 20 Sí. o 50, porque ellos, Es información. los del otro bando, ellos tienen como No, 50. y absolutamente. Y te creo que... ¿Y mira, financiados por quién, ah? sí, ya sabemos. ¿Por quién, ah? Ya sabemos por qué. Entonces, Viene la esa es la constituyente. diferencia. Entre las cosas que deben de cambiar, claramente, todas estas cosas que he mencionado, así pasando rápido, deberían de constituirse algunas en delitos. Tratar de, por ejemplo, no meterse con los menores, protegerlos y blindarlos de esta ideología. absolutamente. Y sus patrocinadores también, ¿no? Mira, desde el Movimiento Firmes estamos proponiendo ciertas alternativas y elementos para incorporar en la nueva ¿Qué hace la constituyente? completamente. Bien. Ya estoy buscando partido. De Bien. entrada ya estoy buscando partido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, una defensa irrestricta a la familia y a la vida. Limitar a los jueces constitucionales. Juez que pretenda ideologizar con la doctrina de la ideología de género, infancia transexual, a los menores, destituido y procesado penalmente. Punto final. Se acabó. Ahí les acabas el negocio. Segundo, necesitamos un régimen de excepción a la par con las naciones civilizadas, las naciones de primer mundo, un régimen de excepción. Mientras dure el conflicto, Mientras poderes dure- totales. O sea, claro, obviamente con un Con un contrapeso natural, pero no como estamos ahora. El estado de excepción ecuatoriano no sirve No, mucho, para hermano. nada, correcto. Es una estupidez, o sea, no. Pero sí, a los militares les meten palo en la calle. Así es. Estamos en un conflicto armado declarado el estado de excepción. Y una señora va y le quiere meter y todo el mundo, pobrecita la señora. ¿Cuál pobrecita la señora? Hay un montón de artículos en el COIP para sí. procesar a esa señora Procesarla. producto de cómo no está respetando la autoridad. Es que sabes que aquí hace falta la cultura del imperio de la ley. Sí. Y eso es lo que no quieren los atrasapueblos, los incivilizados, los que nos quieren llevar a la barbarie, los narcotraficantes, toda la ralea miserable que tiene este país destruido. Por eso ellos no quieren que se aplique la civilización, el imperio de la ley, la cultura, el respeto. Eso no quieren. Ellos todo lo resuelven cerrando calles, como dijo ese delincuente de Vargas, de que quiere privar de alimentos a los idiotas que viven en la ciudad. Increíble. Así dijo, Increíble. ese delincuente tiene que estar procesado, es un criminal. Plano con el audio ya está, o sea, se procesa. Pero, ¿y qué está esperando Está el Fiscalía? audio y ya hay que caerlo. O Que sea, tiene que caer en este es momento. ahí donde yo creo que a veces nosotros fallamos en ser demasiado... Mira. ¿Por qué? Porque de todas maneras calculamos el qué dirán, ¿no? Y no se quieren ver seguramente como un gobierno
que le pone las patas en el pescuezo, pero es que hay que ponérselas. Hay que ponérselas. Al zurdo impresentable, decía Milei, no le puedes dar 1 milímetro. No le puedes dar. Esta es una batalla de suma cero. O somos nosotros o son ellos. Toda cosa que nosotros dejemos de hacer, ellos lo van a conquistar. No podemos retroceder. Esto es una batalla de resistencia. Tenemos que hablar, alzar nuestra voz, protestar. Tenemos que seguir golpeando permanentemente. Tenemos que estar en campaña permanente, hermano. ¿Por qué? Porque si no, ellos se van a tomar el país. Y tú sabes cómo va a terminar todo No, esto. terrible, terrible. Bueno, esta ha sido una primera entrega. La verdad que temas hay para tratar. A ver, consideren que nuestro país ha estado sometido a esta gente desde décadas y para hablar pues, seguramente que hay muchísimos programas, pero ya lo he comprometido a Andrés que se dé una vuelta de vez en vez por acá y que se sume también al proyecto si quiere y si le da la gana. Y si va a ser asambleísta constituyente, pues lo vamos a tener seguramente por acá también tratando de ayudar un poquito en la causa. Andrés, gracias por visitarnos. A ti, hermano querido, muchas gracias y todo mi apoyo a esta iniciativa de política para todos. Gracias a todos. Vamos a tratar de estar subiendo un video nuevo cada semana aquí en mi estreno en la política. Sé que voy a enfurecer a mucha gente, pero bueno, ¿quién dijo miedo? Vamos.